a grosso modo, y luego vemos, ya ahí que me pasaste todo el material, aprovechamos que este finde, que además de que es largo, a mí me toca estar sin mis niños, y bueno, pues vamos a poder enfocarnos más en la práctica para la semana que viene. ¿Sí? Y en la práctica aparecerán dudas que las podemos ir tramitando. Bien, y vemos cómo organizamos. Pero con esto ya tenemos un pantallazo bastante importante de la mayoría de los temas. ¿Sí? Y eso es recontra importante. Bien, ¿qué onda con estática? ¿A qué se refiere? ¿Estuviste viendo algo ya de casualidad? Ahí está, ¿no? Sí, te digo. Ok. Mm. ¿Estuviste ya en las clases, hablaron algo de estática? ¿Te suena? No, todavía no. ¿No? No. Básicamente, en principio, por así decirlo, tanto la estática como la hidroestática, como su semejanza en el nombre lo indica, tienen que ver Ujú. con una situación estática en ambos casos, ¿sí? Porque una es Ok, estática y la otra es hidroestática. O sea, la ok, segunda es lo mismo, pero con el agua, por así decirlo, metida en el sí, medio, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ok, ser agua, sino algún fluido, ¿sí? ok, Pero lo que es la estática tiene que ver con una situación quieta, ¿sí? Quieta ok, o de equilibrio, ¿sí? O sea, básicamente la estática es todo aquello que no tiene aceleración, ¿sí? ok. Por ejemplo, ¿sí? La estática podría ser, si yo estoy en un sub y baja, ¿sí? Sí, Pero el sub y baja está quieto, ok, ¿sí? sí. Ahí vi un poco por encima el apunte, no habla de fuerzas paralelas, pero como es un tema interesante y por las dudas, porque después está en movimiento circular y demás, nos queda ese tema pendiente, ahora que me acuerdo. Ujú. Nos quedará para la semana que viene el último. Ok. La situación de equilibrio lo que permite justamente es entender, así como el sub y baja, decir, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que Ujú. pasar para que ese sub y baja, ¿sí? No se mueva? Ok, ¿Sí? ¿Jugaste alguna vez el sub y sí, baja? sí, 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 Bueno, ¿y te pasó subirte con una persona que sea más grandota o más pequeña que vos? Ya sea sí, por edad o por adulto o por peso, ¿no? ujú. ¿Y Sí. qué hacían para que el sub y baja quede en equilibrio? Sacando el momento donde subía y bajaba, sino cuando estaba tratando de que quede en Sí, equilibrio. Si la persona era más grande que vos, o cuál sí. recordás, que la persona sea más grandota que vos o más pequeña. No, más grande. Bien, Ujú. ¿qué hacías vos para equilibrar el peso? ¿O qué hacía esa Sí. persona? Mm. O nos sosteníamos del piso, que no sé si sigue siendo estática. Es relativo, porque bueno, también en la realidad Ujú. no podemos levitar en el aire, así que no nos quedaba otra que apoyarnos en el piso. O si no, tratar de buscar un balance. O sea, el que estaba más, el que sería más pesado, como que queda un poco más abajo. El que sea más pesado, más abajo. Claro. No. Quizás vos no lo recordás, pero bueno, yo soy papá de niños más pequeños y me tocó vivirlo, además de ser profe de esto, hace poco. Ujú. Pero por ejemplo, para empezar, si yo soy mucho más pesado que la personita que está en la otra punta, para Sí. empezar no me subo el sub y baja, ¿sí? Ujú. Sino que hago fuerza con mis brazos, Ujú. ¿sí? Eso para equilibrar, para no usar todo mi peso, sino regular cuánta fuerza estoy haciendo. Ok. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces yo ahí puedo controlar. Y si no, lo que podía llegar a pasar si alguna vez jugaste más de dos personas al sub y baja, Ujú. ¿sí? Para estar en equilibrio,
era que una persona, ¿sí?, se iba acercando hacia el centro, ¿sí? ok, Entonces, la persona más liviana se quedaba bien en la punta del sub y baja, y la persona más pesada se acercaba al centro para ujú, contrarrestar que era más pesada y generaba más esfuerzo. Eso lo hacíamos de forma ok, intuitiva, pero todo eso tiene una ujú, explicación, ok, ¿sí? Bueno, eso es parte de la estática. Ese ujú, equilibrio entre fuerzas, ¿sí?, es parte de la estática. Y hoy lo vamos a trabajar un ok, poquito, primero desde fuerzas concurrentes, ¿sí? Ahora te voy a ok, explicar lo que sí. es. Bien, estática. Fuerzas concurrentes. Bueno, a ver, empecemos con una fuerza F1, ¿sí? Esta fuerza F1 Ujú, está tirando, o sea, tiene ciertas características, tiene un módulo que es la intensidad de esa fuerza, que vendría a ser a nivel gráfico el largo de esa fuerza que representa su intensidad, digamos, a más fuerza, más largo el vector que yo hago, ¿sí? ujú, Y tiene una sí, inclinación, que esa inclinación va a ser importante cuando aparezcan otras fuerzas o un sistema de referencia, ¿sí? Pero lo que ok, sí es importante, además también tiene un sentido, o sea, esa fuerza apunta para allá y no lo contrario, ¿sí? ujú, Son todas características de la fuerza. Es importante que esta fuerza está aplicada en este punto, ¿sí? Quiere decir que ese punto, ¿sí? Ese punto puede ser una caja, un objeto, una soga, lo que sea. Ese punto sí, está siendo esforzado, está siendo tironeado para la derecha y para arriba, ¿sí? ok, Pero yo quiero que ese punto no se mueva. ujú, Entonces, ¿cómo hago para que ese punto se quede en el lugar, sea lo que sea? ¿Sí? Sea un objeto, sea una ujú. persona, sea lo que sea. ¿Cómo hago para que no se mueva? Mm, o sea, sin ponerle un peso o nada. Es Ah, relativo. ¿Sí? ok, O sea, sí, algo sí, vamos a tener que hacer, porque si yo no hago nada, eso se va a mover, ¿sí? sí, Acá empezamos a analizar a los culpables de absolutamente todo, ¿sí? ujú, Si eso se queda ahí, es porque algo más hay. ok. ¿Qué es lo que tiene que haber por lógica para que ese punto no se mueva? ¿Y algún peso? ¿O qué Pensémoslo debería como haber? fuerza. Ajá, Tiene que haber otra fuerza. Pero ¿qué ujú. características tiene que tener esa fuerza? ¿Y tendría que ser más grande? Si es más grande, ¿sí? ¿No Sí. te parece que se va a pasar de rosca? ¿O tiene que ser igual? Igual me gusta más, porque Ujú, igual como que equiparás los esfuerzos. ujú, Entonces, igual, buenísimo. sí, ok. Pero si yo hago otra F2 que apunta para allá, Ujú. ¿eso haría que el punto no se mueva? Mm, no, necesariamente. O sea, si yo pongo otra fuerza de igual magnitud, Sí, así como la puse ahí, ¿qué pasaría con el punto en cuestión? se queda quieto.
No, todo lo ¿no? contrario, se va a mover más fuerte, Ah, porque ok. ahora hay dos fuerzas tironeando de él. Ujú. ¿Sí? Vos tenés que ver a ese punto como un punto que no está sujeto a nada. Es un punto libre en el aire, ¿sí? Y le está aplicando Sí, una fuerza uno y ahora una fuerza 2. ok. O sea, ese punto se va a mover y yo quiero que no se mueva. Sí. Como mínimo, ¿qué tengo que considerar con la fuerza que voy a agregar? Que sea para este lado, Ah, claro. ¿sí? Sí. ¿Ahí te parece que solucionamos el problema? Si yo pongo esta fuerza 2, Pero no tenían que ser iguales. ponele que son iguales, ponele que Ah, ok. valen lo mismo, ponele que valen 100 newtons cada una. Así como está, ¿te parece que ese punto se queda en su lugar? Mm, mm, no sé. Bueno, ¿por qué te inclinas más? ¿Porque sí se queda en su lugar o porque se mueve para algún lado? No importa si no estás segura. Que se queda más en el lugar, No. ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que estas fuerzas apuntan. Esta apunta para la izquierda, me salió bastante horizontal, ¿sí? Ujú. Quiere decir que son 100 newtons llevándola para la izquierda. Sí. Bien, necesitaría, ¿sí? Como si fuese una caja que está horizontal y yo la tironeo con una soga, necesitaría 100 Ujú. newtons que tiren para la derecha. Ok. ¿Tengo 100 newtons que tiran para la derecha? No. No. Tengo una fuerza de 100 newtons en diagonal a la derecha arriba, entonces parte de esos 100 newtons van a tirar horizontalmente para la derecha. Parte, no toda. Ujú. Quiere decir que un poco se va a ir para la izquierda, porque no voy a tener 100 newtons para la derecha de forma horizontal. Ok. O sea, las Y dos fuerzas tienen que tener la misma dirección, pero al ahí contrario. vamos, Ah, exacto. ok. Porque si no, empieza a haber direcciones que apuntan para diferentes lugares que si no están Ujú. contrarrestadas, van a generar una acción. Ok. ¿Sí? Entonces, además de que no me alcanza la componente hacia la derecha de esta F1, Ujú. existe una componente hacia arriba que no va, no hay nada que evite que esto se vaya un poco para arriba. Claro. Por lo tanto, Ok. esto se mueve. La única forma de que esto no se mueva es si esta fuerza adicional, además de tener el mismo módulo, también tiene el mismo sentido. O sea, la misma recta de acción. Más o menos ahí. Vamos a decir que esto es, como la estamos viendo, podemos poner que también son 100 newtons, porque los 100 newtons solamente me hablan del tamaño de la fuerza. ¿Sí? Todo lo demás lo puedo ver gráficamente o lo puedo tener con valores adicionales. ¿Sí? Ok. Sí. Bien, cuando yo lo estoy viendo así, de forma libre, ¿sí? Me guío más por la visión, por lo que estoy viendo y por el tamaño de la fuerza para saber si esto está en equilibrio. ¿Sí? Ujú. Básicamente, voy a decir que F1 menos F2, porque claramente apunta en sentido contrario, ¿sí? Sí. Eh, me va a dar 0. ¿Sí? Ujú. O sea, la sumatoria de fuerzas
me da cero. Ok, Y eso es la estática, ¿sí? La estática es que la sumatoria de fuerzas sea cero. ok, ¿Sí? Eso me dice que un cuerpo está en equilibrio, o sea, ok, quieto o con MRU. ok. ¿Sí? Porque si un cuerpo ya se está moviendo y yo le aplico fuerzas que se contrarrestan entre sí, el cuerpo se sigue Ujú, moviendo, sí, solo que no cambia su velocidad porque no hay nada que provoque una aceleración. ¿Sí? ok. Estática, o sea, equilibrio. Por eso te hice la introducción con el tema del sub y baja, porque me parece el mejor ejemplo de equilibrio que hay. ¿Sí? Ok. Em, por ejemplo, un auto que va a 80 kilómetros sobre hora por la General Paz, a velocidad constante, va con MRU. Ujú, ¿Sí? A ese auto, ¿sí? Hagamos de cuenta que en movimiento se le suman dos personas. ¿Sí? sí. Entonces quiere decir que le estoy cargando una fuerza de, no sé, 200 newtons, Ujú, ¿sí? Y sin embargo el vehículo sigue en movimiento a 80 kilómetros sobre hora. ¿Por ujú, qué? Porque la fuerza que yo le agregué, ¿sí? Está siendo sí. contrarrestada. ¿Por quién? Mm, ¿por el peso del auto? Al revés, por el suelo, Ok. ¿sí? Porque el peso del auto, que ya existía, ¿sí? Estaba siendo contrarrestado por el suelo, y el peso adicional que yo le acabo de agregar mientras el auto ya tenía MRU, ¿sí? Ujú, Sigue siendo contrarrestado por el suelo. ¿Sí? ok. En el medio está la amortiguación y toda la bola, pero bueno, básicamente el que se banca todo eso es el suelo. ¿Sí? Ujú, Quizás otro ejemplo más interesante es un auto que de repente va también por la ruta, lo que sea, recibe de frente, el auto va a 100 kilómetros por hora, recibe de frente un golpe de aire, o sea, un viento que aparece de la nada, ¿sí? Que obviamente, digamos, frena un poco al vehículo. ujú, ¿Sí? ¿Cómo sí. se explica que el auto siga yendo a 100 kilómetros por hora? Si el viento Mm, claramente le ofrece una resistencia de frente, que es como una fuerza sí. empujándolo para atrás. Eh, porque una tiene más resistencia que la otra. ¿Cuál otra? ¿A cuál otro te referís? De repente el auto va Eh, andando, ¿sí? Va a sí. 100 kilómetros por hora a velocidad constante, se encuentra con un frente así de viento que, digamos, molesta su marcha y como Ujú, que lo tendría que voltear para atrás, pero sin embargo el auto sí. sigue yendo a, 100 kilómetros por hora. Ujú. ¿Cómo sería posible? ¿Qué está pasando para que eso suceda? Y el viento no es tan fuerte. El viento es O, fuerte. ok. Mm, Tengo que acelerar más. Tengo que ah, darle más potencia al auto, que se lo doy a través del motor, sí. ¿sí? Para contrarrestar la acción del viento, Ujú, ¿sí? Porque la fuerza al auto se le imprime el motor, ujú, que yo controlo desde el acelerador. Entonces, yo acelero, pero claro, como existe el viento, mi aceleración no modifica los 100 kilómetros por hora.
así como el viento no modifica los 100 kilómetros por hora, porque yo lo compenso acelerando más. Ok, ¿Sí? Ponele que al sí, revés. Yo ahora estoy en bicicleta. ¿Andás en bici? sí. ¿Alguna vez fuiste por una bajada Ujú, y te asustaste porque empezaste a tomar mucha velocidad? sí. Bien, viste que nos da cagazo cuando agarramos velocidad, pero es inevitable porque cuando agarro Ujú, la bajada, mi sí. peso incrementa la velocidad. Pero Ujú. yo me siento seguro a cierta velocidad. ¿Cómo hago para conservar mi velocidad si no puedo cambiar la pendiente por la que estoy circulando? Y frenás un poco. Claro, aprieto el freno de tal manera que se contrarreste la fuerza adicional que generó mi peso en la pendiente y de esa Ujú, manera la fuerza que suma adicionalmente al movimiento la freno con el freno haciendo una fuerza contraria. Y de esa manera, en vez de frenar, lo que hago es mantengo la velocidad que me gusta tener, el MRU. ok, ¿Sí? ok, Y lo hago aplicando sí. una fuerza que no alcanza para frenar por completo, pero que alcanza para disminuir mi marcha, ¿sí? Y mantener mi Ok, situación de equilibrio. Eso también es estática. ok, ¿Sí? Todo lo que haga que yo esté en equilibrio es estática. ¿Sí? Es ok, parecido a la dinámica, pero la diferencia es que en la dinámica me interesa el movimiento. Acá me interesa claro. el equilibrio, que sería o Ok. quieto, ¿sí? Ujú, O, digamos, o quieto o con MRU. Básicamente, en dinámica era sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Acá, en estática, sumatoria de fuerzas igual a cero, ok, porque es estática. Aunque haya movimiento, es igual a cero porque no hay aceleración. ok. Bien, pero claro, esto es maravilloso siempre y cuando yo tenga una sola fuerza. Ujú. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo más de una fuerza? Y Cuando tengo no más de una equilibrio. fuerza, lo primero que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Primero que nada vamos a incorporar un sistema de ejes, porque si no esto se va a complicar, y vamos a poner dos fuerzas. Cuanto más a escala lo hagamos, mejor. Entonces, esta la voy a hacer de 50 y esta la voy a hacer de 20. No, perdón, la de arriba la hice de 30. Bueno, la hice de 20 también. No, esta la voy a hacer más corta entonces. Esta la voy a hacer de 10. Ahí está. Fuerza uno, fuerza 2. ¿Sí? Yo tengo estas dos fuerzas. Entonces, la cuestión es, suponete que yo tengo estas dos fuerzas, Ujú, que claramente van a mover a este cuerpo, porque siempre se considera que yo el cuerpo lo tengo en el punto de aplicación, que a estas fuerzas se las llaman fuerzas concurrentes porque concurren a ese mismo punto. ¿Sí? ujú, Si no, sería más complicado, que es el ejemplo del sub y baja. ¿Sí? ok, Al concurrir el mismo punto, tironean de él de tal manera que yo me puedo dar una idea qué es lo que va a pasar. ¿Sí? ok. Sí, Entonces, yo voy a calcular qué fuerza debería agregar para que este objeto se mantenga en equilibrio. El punto ok. es que yo voy a poder agregar una sola fuerza, porque sí, porque es más divertido. ¿Sí? No puedo agregar dos, Ok, si no agregaría dos opuestas a estas. ¿Sí? claro, y listo. Oh, Sí, claro, pero eso no es tan divertido y aparte no es tan real.
porque por lo general Ok. yo voy a poder, no sé, empujar con una maquinaria que yo tengo, voy a poder contrarrestar una acción. Pero no pasa nada porque la estática está de nuestro lado. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se hace para saber cómo contrarrestar esta fuerza? ¿Sí? Ujú, Un buen ejemplo también para entender esto que acabo de decir, que es que yo puedo usar una sola fuerza, es la siguiente. ¿Sí? Vamos a suponer que yo soy mozo, porque de hecho alguna vez lo fui, así que te lo podés ujú, imaginar. ¿Sí? Llevaba la ok. bandeja, ¿viste? Llena de Ujú. De vasos. vasos. ¿Sí? Sí. Bien. Cuando hay un montón de vasos, quizás de distinto tamaño y quizás con distintas fuerzas aplicadas, porque cada uno está lleno o medio lleno, ¿sí? Y están en distintas posiciones de la bandeja, yo tengo que saber en qué lugar de la bandeja aplicar mi fuerza, ¿sí? Ujú, Para que eso no se sí. caiga, Ok. ¿sí? Por lo tanto, Sí. ahí es donde se demuestra que yo puedo aplicar una sola fuerza para que todo el sistema esté en equilibrio. Ok. ¿Sí? Bien, Sí. entonces algo parecido a esto. Por lo tanto, yo necesito saber, ¿sí? cuál es el efecto real que están provocando F1 y F2. ¿Sí? Ujú, Y eso se sí. consigue a través de la resultante. ¿Sí? ¿Qué es la Ok. resultante? Es una fuerza representativa de estas dos al mismo tiempo. ¿Sí? Ok. La Sí. suma. ¿Sí? Ok. Pero la suma vectorial. ¿Sí? La suma vectorial. No Sí. es que, por ejemplo, si F1 que vale 20, porque la dibujé a propósito de 20, y F2 que vale 10, la suma no me va a dar 30, porque no Ujú, funciona así la suma vectorial. ¿Sí? ok. Ni siquiera me va a dar ni el ángulo de F1 ni el ángulo de F2. Lo que sí es seguro que me va a dar en el medio. ¿Sí? Ok. La fuerza resultante va a estar como ahí, ¿no es cierto? En el medio Sí. de ambas. ¿Tiene Ok. sentido? Sí. Bien. Pero a la vez, si tiene tanto sentido, ¿no te parece que en realidad no va a estar en el medio, medio exacto? ¿Para dónde se va a inclinar un poquito más? ¿Para arriba o para abajo? Mm, para abajo. Para arriba, porque tengo una fuerza mayor que está Ok. apuntando más para arriba que para el costado. Ok. Entonces es normal que la fuerza resultante tenga un poquito de preferencia a irse para arriba. Ok. ¿Sí? Bueno, eso se Ujú, hace de dos maneras. Uno es el método del paralelogramo. ¿Sí? ok. Yo fui a una escuela técnica, por lo tanto, esto lo tengo bastante bien aprendido. Necesito o una regla y una escuadra, o dos Ujú, escuadras, porque una va a ser de regla. Y lo que voy a hacer es tratar de copiar con la escuadra la dirección de una de las fuerzas, en este caso la de abajo, ¿sí? Y con la base en la sí. regla voy a trasladar, como si fuese una paralela, hasta ahí arriba. ¿Sí? Para que Sí. esa paralela pase por la punta de la otra fuerza. Y es una línea auxiliar, así que la voy a tratar de dibujar así, con líneas auxiliares. ¿Sí? Ok. ¿De cuánto la dibujo? No importa, porque ahora voy a dibujar otra y ahí se va a saber la verdad. Voy a hacer exactamente lo mismo con la otra fuerza y voy a copiar por acá. Obviamente, cuanto mejor lo haga, mejor va a ser el resultado. Es un método gráfico, así que puede tener fallas. Ahí está. Si la cosa salió bien, lo que se acaba de Ujú, dibujar es un paralelogramo. ¿Sí? Un paralelogramo sí. que es una figura que es como un rectángulo, pero que los Sí. lados se han torcido. ¿Sí? Ujú,
Y eso me va a permitir, uniendo el origen de ambas fuerzas iniciales con el final de este paralelogramo, Sí, para obtener la fuerza resultante, ok, que sería R, que sería equivalente a F1 más F2 de forma vectorial. ok. ¿Sí? Entonces, ahora que yo puedo medir, que te dije antes que no iba a ser 30, ¿sí? Ujú, Porque 30 sí, sería lo ideal, sería lineal. Y esto me da, como esto lo hice a escala, me da en este caso 28 más o menos. ¿Sí? ok, Esto era 20, esto era 10, y evidentemente un poco se pierde en el camino porque es algo vectorial. ¿Sí? claro. Y como pudimos ver, como pudimos deducir, fíjate el ángulo que queda entre F2 y la resultante y el ángulo que queda entre F1 y la resultante. O sea, está más cerca de Ujú, F1 en cuanto a la claro, inclinación, lo cual era lo lógico, sí, ¿no? sí, Buenísimo. Entonces, si yo ahora tengo esto que mide 28 y si yo quisiera calcular o sea, esta fuerza queda en representación de estas dos, o sea, o es estas dos o es esta, no están las tres a la vez. claro. Yo ahora quisiera hacer una fuerza para que este sistema quede en equilibrio, la fuerza que yo tendría que hacer sería una que sea en la misma dirección que esta, en sentido contrario y con el mismo módulo. Ok, A esta fuerza la vamos a llamar fuerza de equilibrio, ok. ¿sí? Porque esta Ujú, fuerza, ¿sí?, es la que contrarresta estas dos, ¿sí? Vos tratá de imaginarte que la resultante no está, entonces yo tengo esta, ¿sí? Y entre estas dos es lo mismo que yo tenga esta. Y el sistema ujú, quedaría totalmente equilibrado. equilibrado. Ok, ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago la sumatoria, o sea, si yo hago F1 más F2 menos el equilibrio, todo esto que sería la sumatoria de fuerzas, me tendría que dar cero. cero. Siempre vectorialmente hablando. Sí, ¿Vamos más o menos como es la idea? sí. Buenísimo. Bueno, pero no podemos andar con una regla y una escuadra todo el tiempo encima. Ujú, Entonces necesitamos resolverlo de forma analítica. sí, Entonces vamos a ver cómo se hacen estas cuentas de forma analítica. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo considerar la fuerza resultante, o sea, R, que vamos a aprovechar? No lo vamos a poder comprobar al 100% porque no tengo acá un transportador, ¿sí?, para hacer ujú, sí, exactamente el ángulo, pero le vamos a ok, inventar un ángulo a esto. ¿Sí? Vamos a decir que F2, que son 10 newton, no sé, me gusta ponerle aproximadamente 30 grados, y a este, que es F1, le voy a poner un alfa 1 de 60 grados. Por ahí me da algo aproximado, pero no es seguro que me dé exacto. ok. Entonces, ¿cómo haría yo para calcular, ¿sí? ¿Cómo hago para meter esto en un cálculo? Es imposible. Si no se puede hacer Ujú, este cálculo a modo manual. Si yo tuviese un ordenador, lo hago enseguida, pero bueno, la sí, idea es hacerlo de forma manual. Lo que sí se puede ok. hacer de forma manual es sumar fuerzas que sean colineales, o sea, que estén en una Ok. misma recta de acción. ¿Sí? Ujú, ¿Y cuáles por excelencia están en una misma recta de acción? Las fuerzas ortogonales. ok. ¿Sí? Las fuerzas ortogonales son las que están sobre los ejes, eje X y Ujú, eje Y. ok. Entonces,
Si yo tengo la fuerza 1, que sería la de arriba, que es diagonal, ¿qué es lo que Sí. puedo hacer? Descomponerla, ¿sí? En F1X y F1Y, sus Ujú. ortogonales, ¿sí? Ok. No las voy a poder dibujar porque me va a quedar muy grosero, ¿sí? Pero básicamente yo voy a tener, ¿sí? Y aparte me va a quedar justo parecido con la de arriba. Yo voy a tener una componente horizontal en representación de F1 y una componente vertical en representación de F1 también. Pero Ujú. luego, si le hago lo mismo a F2, también voy a tener su representante horizontal y su representante vertical. Entonces voy a tener dos Sí. horizontales y dos verticales. Exactamente. Sí. Y esas cuentas se pueden hacer. Ok. Entonces, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a F1X más F2X, y luego voy a tener la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a F1Y más F2Y. Entonces, no sé si te acordás, cuando vimos hace poco, cuando vimos dinámica de las fuerzas diagonales, lo X se Sí. calcula con coseno y lo Y se Ujú. calcula con seno, Entonces, ¿sí? Y eso por suerte no sí. cambia. Así que vamos a usar la calculadora, abrir el calendario, que es la calculadora. No me acuerdo si esta tenía seno, coseno, tangente, sí tiene, así que buenísimo. Bien, la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Es igual a, bueno, aunque también a la sumatoria de fuerzas en X la podemos llamar Rx, ¿sí? Pero ahora ya que está lo vamos a llamar al final así. F1 de Ok. X sería 20 newtons por el coseno de 60, ¿sí? O sea, Sí. 20 por el coseno de 60, que es 0.866, y me da 1732. Por una cuestión de espacio no voy a usar unidades acá, pero si no serían newtons. F2X, que son 10 newtons, sería 10 por 0.866. No, perdón. Eh, hice una cuenta mal acá, porque el coseno de 60 es 0,5. Así que Ujú. en la anterior esto me da 10 newtons. Sin unidad, 10. ¿Sí? El coseno de 60 son 10, perdón, 0,5 y el coseno de 30 es 0,866. Entonces, Ok. 10 por 0,866 es 10 por 0,866, 8,76. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a 18,66, o sea, Rx es igual a 18,66. ¿Sí? Sería de esta R que estábamos buscando la componente X. Por el otro lado, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a F1Y, que sería por el seno de 60, que ahí sí, el seno es 0,866, o sea, 20 por 0,866, que me da 1732, más, acá tenemos por el seno de 30, que acá sí es 0,5, así que 10 por 0,5 es 5, así que sumatoria de fuerzas en I es 22,32, o sea que RI es igual a 22,32 newtons. Fíjate que ya de por sí tiene buen sentido esto, porque la sumatoria en X me dio menos de 20 y la sumatoria en Y me dio más de 20. ¿Sí? Ujú. Por lo cual tiene sentido porque está más vertical que horizontal esto. Sí. ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo tengo esto, ¿yo cómo hago para, ok, tenía las dos diagonales y las descompuse en cuatro horizontales y verticales, ¿sí?
Pero ahora esas las quiero volver a convertir en una diagonal. Ujú, ¿Cómo hago? Pitágoras. ok. ¿Sí? Entonces voy a decir que R es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Este cálculo, ¿sí?, se asemeja mucho al cálculo de distancia en matemática, porque la distancia no Ujú, es otra cosa que una distancia diagonal entre dos pares ordenados, ¿sí?, sí. cuyas componentes horizontales y verticales me dan la pauta de un triángulo rectángulo que se forma en ese ejercicio. Acá igual, Ujú, ¿sí? Por lo tanto, se aplica lo mismo. La resultante entonces es la raíz cuadrada de Rx al cuadrado, 18,66 al cuadrado, más Ri al cuadrado, 22,32 al cuadrado. Y vamos haciendo las cuentas. 18,66 por 18,66 me da 348,2 redondeando. 348,2, 22,32 por 22,32 me da 498,2, también redondeando. Todo esto dentro de una raíz, así que la resultante me da 348,2 más 498,2, me da 846,4 y la resultante entonces es la raíz cuadrada de 846,4, que me da 1, no, para que no lo hice mal, la raíz cuadrada de 846,4, 29. ¿Sí? Mira, tan mal no quedó porque a mí me dio 28 de forma manual. ¿Sí? O sea que los ángulos son un aproximado medio a ojo, pero bueno, se ve que tan Sí. mal no salieron. ¿Sí? Ujú, Es que lo tengo tan interiorizado lo de 30 y 60 que se ve que me salieron más o menos así. Y a ver vos qué opinás a ojo, a ojo. ujú. ¿Cuántos grados de inclinación te parece a ojo que podría tener la resultante, que sería esta línea? Teniendo en cuenta que esto es 0 y esto es 90. Más o menos a ojo, ¿cuánto te parece de inclinación que tiene la resultante? Mm, y un poco más que 50. Bueno, por ahí, ¿no? Entre Sí, 45 y 50, entre 40 y 55, ¿te parece? sí. Bueno, vamos a ponerlo a prueba, porque el ángulo también se puede calcular, Ok. ¿sí? El ángulo se puede calcular, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que, también usando la trigonometría, lo que yo voy a calcular ahora es la hipotenusa, ¿sí? Sí. O mejor dicho, no, dije mal, perdón. Lo que voy a calcular es la tangente. ¿Por qué? Porque lo que tengo, cuando tengo Rx y tengo Ri, tengo el opuesto y el adyacente. Entonces voy Ujú, a calcular la tangente. Entonces, quiere decir que la tangente del ángulo de la resultante es igual a el opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? Por lo sí. tanto, te lo pongo así como está en los apuntes que chusmeé un poquito antes de arrancar la clase. Esto en realidad Ok. se va a calcular como el arco cuya tangente, sí, mejor dicho, alfa R es igual al arco cuya tangente es RI sobre RX, ¿sí? Que sería opuesto sobre el adyacente. Alfa R es igual al arco cuya tangente es, sin los cuadrados, RI es 22,32 sobre
18,66. Entonces, alfa R es igual al arco cuya tangente es, tengo 22,32 dividido 18,66, me da 1,20, podríamos redondear, 1,2. Entonces, alfa R es igual a, no sé si esto me lo va a hacer, no sé si tengo las inversas acá. Mm, No, pero lo tengo en el celular. Dice 50,19. ¿Así? ¿Te dio eso? Igual. 50,19. Sí, sí, como 442. 50,2 sirve para este caso. 50,2 grados. Che, bastante bien. Bueno, dijiste 50. Sí, Mirá, justito. Justito. O sea, un cachito más de 45, lo cual es bastante coherente, porque 45 sería la mitad exacta del cuadrante. claro. ¿Sí? Ujú. Teniendo en cuenta que dibujé sin escala, en hoja lisa y demás, tenemos buen ojo, me parece, para esto. Bien, entonces básicamente podríamos haber hecho el gráfico, digamos, el resultado de forma gráfica o el resultado de forma analítica. Sí, ¿Sí? De cualquier forma llegaríamos a lo mismo. Ahora yo te a lo mismo. pregunto, ok, todo Sí, esto para sacar R. sí. ¿Y cómo saco la de equilibrio? Mm. El equilibrio sería la línea contraria, ¿o no? La contraria, que sería esta. Claro, Yo la sí, saqué, a ver, agarré una regla muy larga y pude trazar la recta de acción. sí, ¿Sí? Y lo único que hice fue flechita para el lado contrario y le puse los centímetros que me dio la otra. sí. Pero ¿cómo se No hace sería, si no dispongo de regla o si no dispongo de hoja siquiera para dibujar? no sería el cálculo de R, pero con el signo cambiado. Bien, ahí tengo el módulo, que de hecho el módulo son 29 newtons, Sí, ¿sí? Porque en cuanto al módulo, ¿sí? Lo que tengo es eso, ¿no es cierto? Después es una ujú, formalidad de que después vamos a ver cómo tu profe quiere las resoluciones y el módulo se pone, o el módulo o la norma del vector se pone entre barras de módulo. Esos son detalles que después vamos a ir viendo. Acá desde lo ok, conceptual, el largo del vector, el largo de la resultante y el largo de la de equilibrio son 29 newtons. ok. Pero cuando es de forma analítica, yo necesito un ángulo para explicar bien cuál Ok. es su inclinación, su recta de acción. ¿Cómo obtengo yo Ujú. analíticamente el ángulo este que está acá? Mm, No es el que calculamos recién, ¿no? El que calculamos recién es este. Alfa Ok. R igual a 50,2 grados. Entonces yo tengo acá que R es igual a 29 newtons. Y acá tengo que equilibrio es igual a 29 newtons, que sale a través de lo analítico. Todo lo que yo estoy poniendo en rojo salió desde lo analítico. ¿Sí? Ujú. Lo voy a poner acá, tuki, tuki. Esto fue fácil. R y equilibrio valen 29 newtons. Ahí no hay problema. ¿Sí? Porque Sí. el equilibrio son 29 newtons. El tema es hacia dónde. ¿Sí? Y yo lo tengo que poner Ujú. con un sistema de referencia angular, porque es así, como cuando yo no puedo graficar, necesito explicarlo desde una cuestión angular. Ujú. El secreto está acá.
¿Cuántos Sí. grados de inclinación hay entre la R y la que contrarresta, que sería la de equilibrio? O sea, ¿cuánta distancia hay entre un punto y el otro? No, ¿cuántos grados? ¿Cuánto ángulo hay desde esta, que es la resultante, hasta esta, Sí. que es la contraria? 180. Correcto. Y siempre va a ser así. Siempre, Ok, con una fuerza respecto de su contraria, tenga la inclinación que tenga, siempre va a ser el ángulo claro. llano, 180. Ok, ¿Sí? Porque entre las dos forman una recta, solo que ambas van en sentido contrario de esa recta. O sea, misma dirección, sentido claro. contrario. ¿Sí? Ok. Entonces, al yo saber, porque el ángulo formalmente siempre se arranca desde el cero positivo, o sea, el Ujú. semieje positivo de las X, o sea, desde acá. Quiere Sí. decir que el alfa de equilibrio es igual al alfa R más 180 grados. Es este más 180 más. Entonces el alfa de equilibrio es igual a 50,2 grados más 180 grados. Así que el alfa de equilibrio en este caso sería 230,2 grados. Ok. Y de esta manera yo podría, siempre la ventaja, lo que tiene esto bueno es que yo no tengo que pensar como que una vez que descubro el formato, ¿sí? Lo que pasa es que en Sí. su momento cuando se enseñaba todo esto, uno no veía más allá, pero ahora sí hay que tratar de ver más allá. ¿Sí? Una vez que descubro el método y me doy cuenta de cuáles son mis datos de entrada, una Ujú. fuerza y su ángulo, una fuerza y su ángulo. ¿Sí? Ok. Lo Sí. automatizo por el coseno del ángulo, lo sumo, me da la resultante. Aplico Pitágoras y llego a esto. Y así. ¿Y qué pasa si son tres fuerzas? Lo mismo. ¿Sí? Siempre es lo Ujú. mismo. Entonces yo puedo Ok. ingresar todos los datos que quiera, ¿sí? Y ver cuál es la Sí. resultante. Bueno, estos son los cálculos que se utilizan para arquitectura. ¿Sí? Porque ¿qué Ok. es una Sí. estructura? No es otra cosa que una sumatoria de fuerzas de todo lo que le voy a poner encima y cómo van a ser los pilares que la sostienen. Claro. ¿Sí? Y se la tienen que bancar. Sí. ¿Qué le calculo? Le calculo movimientos sísmicos, le calculo vientos, le calculo un montón de cosas y se la tienen Sí. que bancar los pilares que yo le ponga. Ok. Así que, de hecho, acá sale algo que se llama momento flector y un montón de cosas por el tema de las estructuras, ¿no? Y los tipos de Ujú. estructura. Por ejemplo, no sé si alguna vez viste los diferentes perfiles para las vigas, ¿sí? Ujú. Por ahí lo viste en alguna película, por ahí lo viste en algún apunte, de casualidad, pero el famoso perfil doble T que se ve en las vigas, ¿sí? Si vos ves una viga de costado, viste las vigas de construcción, Sí. ¿sí? ¿Por qué no es un rectángulo? Cuando digo perfil me refiero a, digamos, a ver, por ejemplo, suponete que esto es una viga, ¿no? El perfil sería Sí. esto, ¿sí? Sí. Porque no es un rectángulo que es como la pieza más normal. Sin embargo, es una doble T, ¿sí? Que tiene una Ujú. línea y T arriba, T abajo. Bueno, pues está comprobado, gracias a todas estas materias, ¿sí? Que es el perfil que más Ujú. soporta, ¿sí? Con Claro. la menor cantidad de material, obviamente, ¿no? Porque Sí, sí. la mayor cantidad de material implica más peso y a la vez más Ujú. costo. Entonces, el doble Claro. T es el ganador absoluto de todo. Sí. Bien, bueno, vamos a cerrar Ok. con, a ver si hacemos rapidito, con
Te quiero dar al menos un ejemplo de lo que serían fuerzas no concurrentes, que reitero, no estoy seguro que entre, pero es súper interesante, ¿sí? Y te Ok, abre el bocho, sí, que es el ejemplo del sub y baja. ok, Y acá serían fuerzas no concurrentes. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo punto de acción. Vamos a suponer que por alguna razón yo tengo, voy a hacer un ejemplo muy sencillo, tengo una fuerza que apunta para acá y otra fuerza que también apunta para acá, pero claramente es más larga. Entonces, ok. ¿qué tendría que pasar para que yo, ¿sí?, encuentre una fuerza y que esto esté en equilibrio? ¿Sí? Voy a decir, bueno, Ujú, claramente la fuerza tiene que estar acá abajo, pero ¿dónde? ¿Sí? ujú, ¿Dónde? Bueno, la onda es así. Primero que nada, necesito pensar que yo tengo un punto, ¿sí?, que por alguna razón, y no necesariamente tiene que ser el centro, por alguna razón es un punto que bisagrea esto, ¿no es cierto? O sea, que hace que esto gire. Vamos a poner ese punto acá, ¿sí? Y vamos a pensar que yo tengo una fuerza 1 que es igual a, no sé, 20 newtons y que está a una distancia 1 de 3 metros, ¿sí? Y vamos a decir que acá tengo una distancia 2 de 1 metro, pero que la fuerza 2 la desconozco, ¿sí? ok, Y sí, yo quiero que esto esté en equilibrio, ¿sí? ok, Pero claro, el equilibrio es diferente, porque si yo tengo un punto que considero fijo, ¿qué es lo que va a pasar? Es como que ese punto, ¿sí?, hace como un efecto bisagra, como un giro, ¿sí? ujú, Esta fuerza haría girar esto así, y esta fuerza lo haría girar en sentido contrario, ¿sí? ujú, Y esas fuerzas que se contrarrestan deberían ser equitativas para que esto esté en equilibrio, ¿sí? sí, A ujú, estos giros se los conoce con el nombre momento, ¿sí? ok, Es un momento angular, que es como un giro angular. Le pusieron el nombre momento, ¿sí? Medio ok, confuso, pero así es. Ahora no me acuerdo si el símbolo es la M o demás, pero no ujú, importa. Vamos a pensar que la sumatoria, sí, creo que es así, la sumatoria de momentos respecto a este punto, que lo vamos a llamar O, ¿sí?, tiene que ser igual a cero. Los momentos se calculan parecido al trabajo, se calculan como fuerza por distancia, con la diferencia de que la fuerza y la distancia no están en la misma dirección, sino ok, son perpendiculares, ¿sí? ujú, Esto sería fuerza 1 por distancia 1, pero ¿qué pasa? Yo tengo que ponerle un sentido a todo esto, ¿sí? Vamos a decir que así la cosa es positiva, ¿sí? sí, Y que así la cosa es negativa, porque si no le pongo eso, voy a estar un poco perdido. Entonces, vamos a decir que F2 por distancia 2, que es positivo, menos F1 por distancia 1, que lo voy a considerar, eh, dije bien, esto va a girar para acá, no, pará, lo que pasa es que puse las dos en el mismo, no me di cuenta y las dos estaban girando para el mismo lado. Ahí está, ¿sí? La que gira según las agujas del reloj, la voy a decir positiva, y la que gira contrario a las agujas del reloj, la voy a decir negativa.
Entonces, Ok, F2 es positiva y F1 es negativa, y por eso me queda así. ok. Pero yo quiero que dé cero, porque esto es estática, ¿sí? Ujú. Entonces, automáticamente, yo hago un pasaje, F2 por D2 es igual a F1 por D1. Así se me quedan las dos positivas, una de cada lado. Y ahí empiezo a meter los datos. F2 desconozco, pero la distancia 2 es 1 metro. F1 son 20 newtons y la distancia 1 son 3 metros. Y entonces empiezo a hacer una suerte de despeje que me queda 60 newtons por metro, que podría decir joules, pero no tiene sentido porque al toque va a venir este 1 metro a dividir y ese joules enseguida Sí, lo voy a tener que desarmar. sí, Voy a cancelar metros con metros y me queda que F2 va a ser 60 newtons. ok, ¿Sí? De esta manera, sí. yo podría, si sé a qué distancia quiero ubicar la siguiente fuerza, sé de cuánto tiene que ser esa fuerza, y si por el contrario sabría de cuánto es la fuerza, porque a lo mejor tengo un bloque que pesa 60 newtons, lo que puedo calcular es Ujú. a qué distancia la tengo que poner para que haya un equilibrio. Ok, ¿Sí? Yo pongo sí, la incógnita donde quiero en función a lo que quiero, que es un equilibrio. ¿Sí? ok, sí. Así que bueno, este es el tema que no sé si entra, pero te digo que es súper interesante al punto que te permite entender esto del equilibrio, para mi gusto mucho mejor Ujú. que lo otro, porque se Ok, ve, o sea, se percibe, ¿no? Como que es más tangible. sí, sí. Así que bueno. Después la hidrostática es lo mismo, pero con fluidos. ¿Sí? Ok. Obviamente propone más ejercicios y más aplicaciones, porque lo que trata es que aplicando muy poquita fuerza, la multipliquemos gracias a la acción de los Ujú. fluidos y la presión hidrostática. Así que eso, Sí, bueno, lo trabajamos el jueves y el ya, jueves. bueno, tratamos de ver, encaramos lo que sería la práctica de todo eso, ¿no? Ok, Así que bueno. perfecto. ¿Te parece bien entonces que nos veamos el jueves Sí, a las 9? sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, joya Ok, entonces, un temita más. increíble. Listo, Buenísimo. Bueno, Vicky, hablamos el jueves entonces. Te mando un besito. dale. Igualmente, Chau. chau, chis, gracias.